Que la gracia y la paz del Señor esté sobre ti y sobre tu familia. En el video anterior hablamos sobre el Evangelio, su definición bíblica. Pero en esta ocasión, con el favor y la gracia del Señor, hablaremos lo que no es el Evangelio. Este asunto es un asunto muy importante y vital para tu alma, el cual debes prestarle mucha atención a este asunto, esperando que sea de bendición para tu vida y pueda edificarnos en amor los unos por los otros. El objetivo claramente de este video y de todos los videos que se hagan es para la gloria de Dios y para exponer su bendita palabra. Ya siguiendo adelante con lo que trataremos ahora, encontraremos por lo menos algunos puntos que hoy en día en la actualidad la mayoría de las iglesias carismáticas, pentecostales y neopentecostales enseñan o transmiten acerca de lo que es el Evangelio, pero que según la Biblia eso no es el Evangelio, porque se contradice. Abordaremos algunos puntos de esas enseñanzas que se transmiten mayormente en la actualidad, pero que no está de alguna manera entrelazado con la Escritura. Por consiguiente, permíteme decirte que no es el Evangelio. El Evangelio no es tu testimonio personal. De hecho, nadie se salvará por nuestro testimonio, porque el Evangelio no trata sobre nosotros, no trata sobre ti, no trata sobre mí. Si nos desplazamos, si nos trasladamos al libro de los Hechos y observamos la iglesia primitiva, que es un modelo bíblico de una iglesia bíblica, notaremos que no encontramos a los de la iglesia primitiva haciendo esto. No encontraremos al apóstol Pablo o a los otros apóstoles dando su testimonio personal y luego de haber dado estos testimonios encontraron a personas viniendo de Cristo arrepentidas de su pecado. Claramente no vemos eso, porque el Evangelio no trata de nosotros, no trata sobre nuestro testimonio personal. En todo caso, el Evangelio trata sobre el testimonio de Jesucristo, porque no es por el testimonio de Pablo o de Pedro o de mi persona que una persona vendrá a Cristo reconociendo sus pecados, sino solamente por el testimonio de Cristo. Solamente por el testimonio de Él, de nuestro amado Señor Jesucristo, de sus obras perfectas. En el libro de Romanos encontramos en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, que nos dice que claramente el Evangelio trata de Él, de Jesucristo, del Hijo de Dios.
Si ponemos otro ejemplo, el apóstol Pablo, en su encuentro con Dios camino a Damasco, cuando era un cruel perseguidor de los cristianos, y tuvo ese encuentro con el Señor. Después de ese encuentro que tuvo Pablo, claramente vemos que inmediatamente él no usó su testimonio personal para predicar el Evangelio, sino que note que en Hechos capítulo 9, versículo 19 al 20, lo que inmediatamente hizo el apóstol Pablo fue predicar a Cristo. No predicar su testimonio como si fuese el Evangelio. Así que claramente él predicó a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, los testimonios son maravillosos. Tratan sobre lo que Dios hizo por gracia a nuestra vida, por su misericordia. Pero es importante no desplazar lo que realmente es el Evangelio con el dar nuestros testimonios personales como si fuese el Evangelio. Siguiendo con los puntos, decirles a las personas que Dios las ama a todas de manera incondicional y que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, eso no es el Evangelio. Eso ciertamente no es verdad. Eso no lo enseña la Escritura. Puesto que esto no es el Evangelio, por tanto, no lo es. Porque esto no lo enseña la Escritura. El decir que Dios ama al pecador, pero que no ama su pecado, ciertamente no es verdad. Hermanos, Salmo 7:11 nos dice que Dios es un juez justo y que está airado con el impío todos los días. Así que a menos que no te arrepientas y creas en el Hijo de Dios Jesucristo, Él no puede amarte de manera incondicional, ni tal y como eres. Precisamente porque no nos quiere tal como somos, es que vino su Hijo Jesucristo. Porque Él no ama lo que hay en nosotros, en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Él no ama al que seamos orgullosos. Él no ama el que seamos mentirosos, el que seamos vanagloriosos, el que guardemos resentimientos amargados. Él no ama eso de nosotros. Por eso es que precisamente Él no nos puede amar tal y como somos. Lo indicado sería decir que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y a pesar de lo que somos fue que Él envió a su único Hijo para cambiarnos. Así que esa declaración no es cierta. Hermanos o amigo que me escuchas, si en alguna ocasión has escuchado el texto bíblico Juan 3:16, a todos nos gusta ese texto bíblico. Pero realmente
el siguiente texto o versículo, el 18, no nos gusta. La mayoría de los predicadores hoy en día solo predican promesas y cosas bonitas que nos emocionan. Básicamente, hoy en día se predican medias verdades y no la verdad total. Se predica cosas que nos emocionan, pero no se predica hoy en día la ira de Dios, la justicia de Dios. No escucharás hoy en día muchas predicaciones sobre el pecado, sobre la perversidad de nosotros, el hombre caído, sobre el infierno. No son famosos hoy en día esas predicaciones sobre los atributos de Dios. Por ejemplo, que Dios es un Dios santo. No escucharemos eso hoy en día. Y si escuchamos eso, es muy poco se escucha a Cristo. Hay una excesiva predicación centrada en el hombre, de que somos cabeza, no somos cola. Hay una excesiva predicación de manera excesiva acerca de la psicología. Se ha trasladado la escritura, la palabra del Señor, a un costado y se han tomado libros de psicólogos como Freud y otros que ni siquiera han nacido de nuevo, y se ha introducido eso en las congregaciones. La excesiva predicación del hombre en las congregaciones actuales y la excesiva predicación de solo promesas y emociones nos hacen ver que las personas, al salir de la congregación en su vida cotidiana, no viven en santidad. Les cuesta vivir en santidad porque no conocen a Dios, no conocen sus atributos, no conocen su carácter. Y por eso encontramos eso hoy en día en la mayoría de las iglesias. Siguiendo con otro punto, el salir a las calles con carteles diciendo Dios te ama, eso no es evangelizar. Y como ya lo hemos hablado anteriormente, eso ni siquiera es verdad. El escuchar a algunos predicadores decir que Dios ha visto un potencial en ti y que hoy es tu día de la prosperidad no es el Evangelio. El Evangelio de la prosperidad no es el Evangelio, hermano y amigo. Esos son, en todo caso, unos perversos a los cuales están condenados si ellos no se arrepienten. El ven y toma una decisión por Cristo, o firmar una tarjetita o pasar al frente después de escuchar a un predicador hablar horas y horas de algo que te emociona, no es el Evangelio.
Al menos no es el Evangelio verdadero que habla la Escritura. El Evangelio no te pone cómodo ni te emociona, amigo y hermano. Al contrario, el Evangelio te incomoda. En realidad, el Evangelio verdadero te hace ver como un miserable. El Evangelio verdadero hace que te des cuenta de la gran necesidad que tenemos por Dios. Nos explora lo más profundo de nuestra vida, lo más profundo de nuestra alma, y nos hace ver lo pecadores que somos y la necesidad tan grande que tenemos de nuestro Salvador Jesucristo. El escuchar predicadores decir esas declaraciones de que tu vida hoy es grande, de que hoy es tu día, y te emocionan, eso no es el Evangelio, amado que me escuchas. El ser perdonado o obtener el perdón tampoco es el Evangelio. Vivir una vida con propósito en el Evangelio sí está bien, pero esto solamente es una consecuencia del Evangelio. El Evangelio, según las Escrituras, según la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos da a conocer un anuncio muy importante, un acontecimiento muy importante de lo que Dios hizo por su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, su único Hijo. El Evangelio es un mensaje claro que trata sobre el Señor Jesucristo, que trata sobre el Hijo de Dios, según la palabra y el versículo que hemos leído de Romanos 1. El Evangelio trata sobre el Hijo de Dios, del Dios viviente, que se encarnó viviendo una vida sin pecado. Es una intervención en toda la historia que se introdujo a todos nosotros en la humanidad. El Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado. Sus obras son perfectas. El cumplimiento de la ley que Él hizo fue perfecto. El Evangelio trata sobre su vida, su muerte y su resurrección conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. Su intervención en toda la historia ya estaba acordada por la Trinidad, de hecho, mucho antes, para rescatarnos y reconciliar al hombre arrepentido con Dios, para que el hombre arrepentido, es decir, el hombre que tiene fe en Él, en Cristo, vuelva a tener con Dios Padre una correcta relación con Él, comunión indicada que teníamos antes de la caída de nuestros padres, Adán y Eva. Ahora, mediante la fe en Él, por sus méritos,
perfectos, sus obras, su cumplimiento perfecto de la ley, es que nosotros somos considerados ahora justos ante Dios. Porque todo lo que Él hizo, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todas estas obras perfectas, toda esta vida perfecta que Él vivió, es que nosotros ahora somos justos ante Dios. Porque Cristo, el Señor, nos transfirió todo eso que Él hizo, nos transfirió a nuestra cuenta todas estas cosas a nuestra cuenta fueron transferidas al morir Él en la cruz. Así que, hermanos, únicamente por la fe en arrepentimiento es que se nos es considerado a nosotros justos delante de Dios. Porque Él tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, en esa cruz, por nuestra culpabilidad, de nuestro pecado. Él la tomó nuestro lugar en la cruz, y toda la ira de Dios Padre que merecíamos nosotros cayó sobre Él. Toda la ira de Dios reposó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ese sacrificio es que Dios pudo ser finalmente satisfecho por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al cambio de lugar, el lugar que merecía mi vida, el lugar que merecía tu vida, al cambiar ese lugar, nuestro Señor Jesucristo, o sea, el lugar que merecíamos lo tomó Él. Se le conoce también como la preciosa doctrina de la sustitución. Gracias a esa sustitución de nuestro Señor Jesucristo que hizo, que Él se puso en nuestro lugar, es que ahora nosotros somos bendecidos. Es momento de creer en Él, en Cristo, en el Evangelio puro. Es momento de venir a Él y de pasar tiempo en las Escrituras. Porque si pasas tiempo en la Escritura, hermano y amigo, no serás engañado allá en el mundo. Todo este mensaje fue con amor para ti. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Hasta el próximo video.